Con respecto al primer rote, al estudio de la helmintología, tenemos al estudio de los platelmintos, o sea, gusanos planos y de sus formas biológicas. Como primer miembro de este grupo tenemos al más representativo, que es Taenia, al género Taenia, y recordemos que no podemos diferenciar entre Taenia solium y Taenia saginata. Por lo tanto, esta estructura que observamos acá, que es el huevo, debe denominarse como Taenia sp. Lo que observamos acá en el huevo son dos estructuras: la parte externa, que es todo el cascarón básicamente, que es el embrióforo, y el interior, que es esto, que es el embrión hexacanto u oncósfera. En él observamos los ganchos, que en total son 6, en este caso se notan bastante bien 3, hasta 4, estos dos son juntos, fusionados. Y por la parte del embrióforo, lo que debemos distinguir, que es lo más importante en la estructura del reconocimiento, es estas pequeñas líneas que son radiadas, o sea que van hacia todos lados, dispersándose como los rayos del sol. Estas líneas le dan el nombre de corteza radiada, aparte del otro nombre que ya nombramos, que es de embrióforo. Y recordar y recalcar que esta estructura es más oscura que el embrión hexacanto. Aquí tenemos otra imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos un poco menos visible la parte de la corteza radiada, pero recalcar otra vez que la corteza radiada es más oscura que el embrión hexacanto. Y aquí tenemos un pequeño halo de diferenciación que no se puede ver en todas las placas. Muy bien, ahora sí vamos a reconocer especie. En este caso, la forma biológica que vemos es la proglótide grávida de Taenia solium. ¿Cómo reconocemos que es Taenia solium? Fácil. Primero, Taenia solium tiene la característica de que, si bien es una estructura rectangular, es una estructura en la cual no predomina demasiado el largo. Claramente se puede ver como una especie de ladrillito alargado, pero todavía como un ladrillito. En esta estructura tenemos otra característica más y muy importante, que la distancia entre el borde de la proglótide y las ramas uterinas que vemos acá no es tan grande como veríamos posteriormente en el caso de Taenia saginata. Antes tomábamos como clasificativo el hecho de que las ramificaciones sean dendríticas en Taenia solium, como lo vemos acá, ramificaciones de forma irregular, y se decía que en Taenia saginata estas ramificaciones eran dicotómicas, o sea, en una forma de Y. Hoy en día esta clasificación ya no es vigente, puesto que no nos permite distinguir muy bien en algunos casos la especie. Aquí tenemos una placa clásica de Taenia solium. ¿Qué es lo que debemos reconocer a primera vista? Muchas veces no podemos mover el microscopio, pero ¿qué es lo que nos orienta? 1. Delimitar el borde de la proglótide. Y que tenemos una distancia pequeña, miren qué delgado es esto, entre las ramas uterinas que están distribuidas de forma irregular, clásico en solium, y la distancia entre estas y el borde de la proglótide. Con este simple dato, sin necesidad de ver toda la proglótide, podemos inmediatamente decir que esto es una proglótide de Taenia solium. Aquí tenemos otra proglótide, igual Taenia solium, que es lo que podemos diferenciar. Aquí se ve muy claramente la estructura, que es similar a una especie de ladrillito, y la cual tiene una distancia bastante corta entre las ramas uterinas y el borde de la proglótide. En este caso lo estamos viendo al estereomicroscopio, por eso vemos un contraste bastante elevado, y que es lo que también debemos recalcar en esta imagen, que no siempre lo vamos a ver negro como lo vemos en la parte de los microscopios, sino que muchas veces se puede ver las ramas uterinas de color blanquecino. Esta es una proglótide de Taenia saginata. Así que lo primero que debemos recordar es la distancia. Recuerden que la proglótide de Taenia saginata se caracteriza porque predomina el largo. Esto ya no es como un ladrillito, esto es una estructura bastante alargada. Y segundo, en este caso podemos ver la distancia entre el borde de las proglótides y las ramas uterinas, la cual es bastante mayor que en el caso de las anteriores placas, como ser Taenia solium. Por ello, Taenia saginata se caracteriza por estas dos características. Fuera de eso, muchos nombran las ramas dicotómicas, pero aquí vemos que muchas de ellas están dendríticas, así que es una evidencia de que no siempre se deben fijar primeramente en las ramas, sino en la morfología general, a grandes rasgos si es largo o es más rectangular. Aquí tenemos la tercera forma biológica de Taenia,
que son los cisticercos. Aquí tenemos un cisticerco de Taenia solium. ¿Cómo distinguimos el cisticerco? Primeramente debemos encontrar el escólex, que es parte de la estructura del adulto, y lo que debemos encontrar es que este se prolonga, pero no con los proglótides, sino se prolonga con tejido, básicamente de forma irregular, puesto que es aplastado en el momento de la preparación. ¿Qué es lo que vemos en esta estructura? Una estructura circular, irregular, que corresponden a las membranas y que tiene en la parte del escólex la diferenciación de especie, que lo que nos permite diferenciar especie, que es la corona de ganchos. Las ventosas, acá no es necesario que las cuenten todas, generalmente son 4, pero la clave es la corona de ganchos, que nos permite decir que esto es Taenia solium. Este es un cisticerco de Taenia solium, Cisticercus cellulosae. Y por último, aquí tenemos para diferenciar una hermosa imagen, que es el escólex de Taenia solium. Recuerden que el escólex de Taenia solium se diferencia, y en sí el adulto se diferencia, porque en el escólex tenemos la corona de ganchos. Esta está ausente en Taenia saginata y en Taenia asiática. Así que esto es lo que nos permite distinguir que esto es Taenia solium. Recuerden que para decir escólex tienen que ver el resto de la placa y ver que no hayan las membranas. Aquí claramente se ve que tenemos el escólex y el cuello, y para adelante ya no hay más placas. Esto no es membrana, esto no es parásito, solamente es esto. Si ven esto, que es el escólex y el cuello, entonces la placa es un escólex. Si ven más partes del parásito, eso ya es cisticerco. Como siguiente parásito representante de este grupo, que son los céstodos, tenemos a Echinococcus granulosus. Recuerden que en Echinococcus tenemos dos formas biológicas que tenemos bastante visibles, al menos en nuestra cátedra, que son, en primera instancia, esto que es arenilla hidatídica en general. La arenilla hidatídica está conformada ¿por qué? Por el resto de membrana, el líquido que pertenece al quiste o a la gidátide de Echinococcus granulosus, y por sobre todo a esto, que son los escólex. ¿Qué es lo que debemos, los escólex o protoescólices? ¿Qué es lo que debemos buscar aquí? 1. Debemos buscar estas pequeñas lineecitas que ven aquí oscuritas, que resaltan con respecto a la estructura en general. Estas pequeñas líneas representan ganchos que pertenecen a las escólices de esta forma biológica. Por demás, está a decir que a veces podemos encontrar restos de estos escólices, puesto que esto es arenilla hidatídica. Y recordar que, sea cual sea la placa, siempre para obtener arenilla hidatídica, para obtener los protoescólices, ya de por sí obtenemos arenilla hidatídica. O sea, ya de por sí la placa siempre va a ser arenilla hidatídica y no protoescólices. Por otra parte, no hay más que recalcar en esta placa. Recordar que muchas veces pueden estar como acá conglomerados, o a veces puede estar una de estas estructuras solas, ¿no? Por eso deja de ser arenilla hidatídica. Aquí tenemos otra imagen de arenilla hidatídica. Aquí vemos el mismo conglomerado que veíamos, y aquí un conglomerado mucho más pequeño. Recuerden, en algunos casos estas placas de arenilla hidatídica se pueden teñir. Lo mismo debemos buscar en una placa teñida, o sea, estructuras circulares que en el interior tengan esbozos de lo que es el escólex, estas cositas negras que estamos señalando acá. Para pasar al siguiente representante de lo que son los platelmintos, en este caso todavía céstodos, tenemos a Hymenollepis nana. En Hymenollepis nana caracterizamos como primera estructura biológica aquí, forma biológica, el huevo, caracterizado como todo céstodo por tener la corteza y tener el embrión hexacanto u oncósfera. ¿Qué es lo que nos permite diferenciar a este huevo, ya que tiene el mismo tamaño que el huevo de Taenia sp? ¿Qué es lo que nos permite diferenciar de Taenia sp? La forma más sencilla de diferenciar el huevo, aun cuando vean el huevo desde muy lejos, es esto. Recuerden que en Taenia sp esta distancia, esta corteza, es radiada. En este caso no. En este caso no hay corteza radiada. Esto solamente es embrióforo. Y además de que esto es más transparente y claro que el interior. Dense cuenta que el embrióforo es mucho más claro que la oncósfera, cosa que sucede a la inversa en Taenia sp, como hemos recalcado. Por último, recordarles que en el huevo de Hymenollepis nana tenemos esto. En los dos extremos tenemos lo que son los mamelones polares, del cual parten muchas veces notorios los flagelos. En este caso no se nota del todo, aquí se nota un poquito y aquí se nota un poco mejor, pero no se nota del todo los flagelos o filamentos polares. Otra estructura que recalcar más para diferenciar no hay.
Aquí tenemos el mismo huevo. Recuerden que a veces hay placas que son muy dificultosas de ver. Aquí tenemos la misma estructura, oncósfera, y recalcar que a pesar de que no se ve, lo que nos permite rescatar que es huevo de Hymenolépis es esto, que hay un gran espacio translúcido y que es más claro que el interior. Y por ende la clave es que esto sea translúcido. Y aquí tenemos un huevo de Hymenolépis nana para comparar en placa. Recuerden, este es un huevo de Ascaris lumbricoides que van a ver posteriormente. Recuerden que la clave para diferenciar el huevo es esto, un gran espacio translúcido que es mucho más claro que el interior, que vendría a ser la oncósfera, diferenciando de otras especies similares o que tienen una morfología y tamaño similar y con los cuales nos podemos confundir. Por último, Hymenolépis nana adulto. Recuerden que el adulto es un céstodo, por ende es un gusano alargado, plano y que tiene estas raíces transversales. Eso es lo que nos permite caracterizar. Esto nos permite decir que esto es un adulto de Hymenolépis nana, pues cada uno de estos segmentos transversales es una proglótide. Pasemos a la parte de los tremátodos. El único exponente que tenemos al menos acá de gran relevancia es fasciola hepática. Tenemos esquizosoma, pero no tenemos en imágenes y tampoco llevamos en reconocimiento. Por la parte del huevo de fasciola, ¿qué es lo que debemos reconocer? 1. Estructura ovalada. Es un huevo de 140 y tantos micrómetros y que por ende es un huevo bastante grande a comparación de los otros huevos. No confundir esto con un huevo infértil de Ascaris. Recuerden que el huevo de Ascaris se parece en tamaño a un huevo de Taenia. Este no, es un huevo mucho más largo, es ovalado. ¿Qué más debemos recalcar? El interior, nada que describir, es bastante irregular, pero en un extremo debemos recalcar esto, que es el opérculo propio de la mayoría de los tremátodos. El opérculo puede estar en algunos casos ausente, que significa que podemos encontrar la estructura ovalada, pero aquí como si le hubieran arrancado un trocito, como si le hubieran dado una mordida. Eso no significa que el opérculo no estuvo ahí, simplemente significa que fue eliminado en el proceso de preparación. Otra cosa más que recalcar, ninguna. Aquí tenemos una imagen más alejada de lo que es un huevo de fasciola hepática. Por ejemplo, aquí vemos que en este lugar se nota un poco más oscuro, más denso, que es propio del opérculo. Por eso les digo que no siempre el opérculo está abierto o está ausente. En este caso se nota, pero está un poquito más oscuro. Este es un huevo de fasciola hepática. Miren el tamaño bastante grande en comparación a los huevos de Taenia, que generalmente son así chiquititos a su lado. Representa casi el doble o un poco más del tamaño. Y aquí tenemos, para finalizar, nuestro mayor exponente, el de fasciola hepática, que es el adulto. Recuerden que los adultos del tremátodo se caracterizan por tener dos orificios, el orificio anterior y el orificio ventral. En este caso tenemos ambos. Y en el medio a veces pueden encontrar un puntito que en este caso aquí se nota un poco más conglomerado de glándulas. Es un puntito que es el poro genital. Recuerden que a la hora de ver esto deben pensar en una estructura ovalada, irregular y que tiene siempre un lugar más prominente, que es el lugar donde el extremo cefálico, por donde está el poro anterior. Por último, recalcar que aquí también en los bordes siempre van a encontrar lo que es el aparato reproductor, las glándulas del aparato reproductor. Siempre generalmente la fasciola adulta está más teñida en los bordes. Recordar eso. Por el mismo hecho de que aquí hay más glándulas y por el hecho de que aquí se separan los tubos digestivos del parásito. Fuera de esto, nada más que recalcar. Muchas gracias por su atención.